Hola, vamos a cortar el trazo del short, los trazos, y a confeccionar. Ponemos nuestra tela doble. Aquí no importa pegar nuestro trazo en el doblez, aquí como sea, porque lo vamos a cortar todo el contorno. Colocamos alfileres alrededor del trazo para poder cortar de esta manera, ¿sí? Acá colocamos alfileres para que no se mueva la tela y vamos a cortar. Recuerden que las tijeras no se deben de levantar, deben de estar tocando la mesa o la base donde estén cortando, ¿sí? Como les digo, acá no era necesario colocarlo hasta el doblez de la tela. Cortamos. Este es el trasero, la parte posterior del short, ¿sí? Retiramos alfileres. Y como pueden ver, pues me salen dos piezas, ¿sí? Acá lo voy a marcar para que yo sepa qué parte es y cuál es el revés, para no confundirme. Vamos a marcar, este es el trasero, sobre todo para saber qué es mi revés. Vamos a marcar la costura. Vamos a ir marcando lo que es 1 centímetro de costura, que es lo que dejamos para poder coser. Y marcamos la parte de al lado. Aquí, como es recto, sí lo puedo ya realizar con una regla. Unir esos dos puntos. Acá también marco 1 centímetro de costura, que es en la parte de arriba de la cintura. Marcamos costura 1 centímetro y lo unimos con la regla. Ahora vamos a cortar el otro trazo, que es el delantero del short. Igual coloco alfileres para que no se mueva la tela y el trazo, no me vaya a ir chueco. Entonces de esta manera, si se dan cuenta, no lo pegué al doblez de la tela, porque acá sí voy a cortar todo el contorno. Entonces así cortamos sin levantar las tijeras de la base. Corto, ¿sí? Y así ya está. Este es el delantero. Retiramos alfileres y igual lo voy a marcar colocándole la de delantero, y que es mi revés. Voy a marcar 1 centímetro de costura en el área del tiro. 1 centímetro de costura y 1 centímetro de costura en la parte de arriba. Este tipo de short es de los que llevan elásticos. Aquí no es necesario dejar algún espacio para el cierre, ¿sí? Acá marcamos la costura, 1 centímetro de costura. Acá lo voy a marcar de ambos lados porque después voy a tener que unir con el otro y no va a tener marcada la costura. Y recuerden que esto lo marcamos para no irnos chueco, irnos derecho sobre esta línea cosiendo, ¿sí? Entonces queda así. Ahora lo que vamos a hacer es coser por toda el área del tiro, o sea, desde el área de la cintura hasta abajo en esta área del tiro. Pongo alfileres para que no se mueva e inicio con mi costura. Aquí lo vamos a estar cosiendo a mano con la puntada de punto atrás, que es la que avanzo, me regreso donde quedó mi puntada anterior, me regreso
y avanzo menos de medio centímetro. Tenemos que avanzar para que se vea bien el trabajo. Al momento que jalamos el hilo, si la tela se jala también, la volvemos a regresar para que no nos vaya a quedar fruncida, no nos vaya a quedar con pliegues, arrugada. Y vamos a coser toda esa área. En el trasero vamos a hacer lo mismo, con punto atrás. ¿Sí? Ya que la tenemos cosida, abrimos delantero y trasero y lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocar derecho con derecho, ¿sí? Para que el revés quede hacia afuera, tanto en el delantero como en el trasero, y colocamos alfileres que nos coincidan las dos partes. Ya teniendo los alfileres, vamos a coser los laterales del short. ¿Sí? Vamos a cortarle antes a lo que es el tiro, como tiene una curva, para que cuando volteemos no se nos vaya a fruncir en esa área de la curva. Y es importante también que le demos una pequeña planchadita en el área del tiro donde está la curva. Y vamos a unir lo que es la parte de abajo, ¿sí? Ya abiertos nos deben de coincidir las costuras. Igual vamos a estar marcando lo que es 1 centímetro en la parte de abajo del tiro, así de esta manera. Ya que lo tenemos, ahora sí vamos a coser los laterales con punto atrás. Acá les estoy mostrando cómo lo vamos a estar cosiendo a mano, porque pues no todos tienen máquina, no todos cuentan con una máquina de coser. Entonces vamos cosiendo a mano con punto atrás. ¿Sí? Todo el lateral de los dos lados cosemos. Ya que tenemos cosido, ahora sí vamos a coser la parte de abajo que ya habíamos unido con el alfiler. Recuerden que en esta área nos debe coincidir la costura del tiro con la otra costura, ¿sí? No nos vaya a quedar una por un lado y otra por el otro. Igual la vamos a estar cosiendo con punto atrás. De esta manera cosemos. Como ya les mencioné, si la tela se jala, la volvemos a regresar a su lugar. ¿Sí? Acá ya tenemos cosida la parte de abajo también. Le hacemos un pequeño corte sin llegar a la costura, igual para que dé bien la vuelta y no se haga fruncida la tela. ¿Sí? Así nos queda. Aquí ya está una parte confeccionada del short. Ahora vamos a medir lo que es la cintura, cuánto tiene, ¿sí? Medimos todo el contorno de la cintura. Lo podemos medir así a la mitad y multiplicarlo por 2 y aumentar 2 centímetros para unir, para poder sacar la pretina. Entonces colocamos nuestra tela y lo que nos dio de cintura es lo que vamos a cortar la tira. A mí en este caso me dio 36. ¿Sí? Entonces coloco mi tela bien acomodada y voy a empezar a marcarlo con una regla de esta manera. Vamos a marcar para sacar lo que es la pretina que va a llevar el short en la parte de arriba de la cintura. Yo aquí le voy a dejar 7 centímetros porque mi elástico es delgado, es de 1,5 centímetros. Entonces yo voy a dejarle 7 para la costura y todo eso.
¿sí? Entonces marco bien y aumento lo que va a ser la costura. Acá como puse mi tela doble, pues nada más aumento 1 centímetro. Trazo bien y cierro, ¿sí? Ya formé mi rectángulo, le puse 19 más 1 para cada lado para la costura. Lo marco de una vez por donde voy a coser. Pongo alfileres para poder recortar y que no se me mueva. De esta manera. Ahora lo que hacemos es cortar, ya saben, sin despegar la tijera de la base de la mesa. Así cortamos todo por donde marcamos. Retiramos alfileres y los vamos a colocar donde vamos a coser. Igual vamos a coserla con punto atrás para que no se nos mueva. Esta es la pretina. Para la siguiente clase ya les enseño cómo colocar la pretina, cómo colocar el elástico que va a llevar.